Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video de Only Books. En esta ocasión les voy a enseñar esta colección que está saliendo en cámara en este momento. Es una colección que acabo de terminar de 60 entregas, la magnífica Evolución Humana Salvat. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. A continuación les voy a enseñar cada una de las entregas. Empecemos entonces con esta magnífica colección de 60 tomos acerca de evolución humana, precisamente la colección Evolución Humana Salvat, que pues primero les voy a dar los datos básicos de la colección. Esta colección empezó a salir a finales de marzo de 2023, terminó de salir muy recientemente, a finales de junio de 2024. Ahorita ya estamos comenzando agosto apenas, o sea que terminó de salir hace poquito más de un mes. Y los tomos que he leído hasta ahorita me han dejado ver que es una excelente colección. Por ahí de vez en cuando alguna fecha equivocada, algún errorcito, pero en general hasta ahorita el balance ha sido bastante positivo. Entonces les voy a empezar a enseñar cada tomo, pero también tengo que hablarles un poquito del precio. Esta colección en total me salió en alrededor de 13,000 pesos mexicanos, que vienen siendo alrededor de $720, más o menos. Eso fue lo que me costó. O sea, sí costó una buena cantidad de dinero, sí fue una buena cantidad de esfuerzo, pero al parecer va a valer completamente la pena. Eh, ¿Qué les puedo decir también de el precio de las famosas subidas de precio que hacen? Porque ya saben que la colección empieza con un precio propuesto y después le suben y le suben y le suben. Pues fíjense que la colección estuvo más o menos estable. El precio inicial, fuera de las ofertas que siempre te sacan los primeros dos tomos con el precio de oferta, el primer precio propuesto, o sea, el primer precio ya real estable, era de 200 pesos mexicanos, alrededor de unos $11. Y terminó teniendo dos subidas de precio. Me parece, sí, creo que fueron dos subidas de precio, 220 pesos mexicanos y finalmente 240, lo cual es bastante razonable. Terminó subiendo alrededor de $2, así que no se me hace que haya sido una colección inestable desde el punto de vista de su precio, ni el precio fue realmente un precio exagerado. Creo que el balance en este caso estuvo bastante bien con respecto al precio. El precio promedio de cada entrega, ya siendo el promedio total, 213 pesos mexicanos. Bueno, pues ahí está. Ahí están digamos que las fechas de las entregas. Fueron entregas semanales, 1 año y 3 meses en total. 13,000 pesos mexicanos, $720 la colección completa. Y les voy a empezar a enseñar los tomos desde el número 1, que fue el tomo de la Eva africana o la Eva mitocondrial, como también le dicen. Este tomo ya lo leí, lo entendí bastante bien, es fascinante. De hecho, esta colección habla acerca de un tema con el cual estoy bastante familiarizado, porque pues yo soy biólogo, o sea, es mi carrera. Entonces, se me facilita mucho leer este tipo de cosas, pero fíjense que el tema de la evolución humana puede llegar a ser muy frustrante porque es una disciplina muy cambiante. A cada rato están surgiendo datos nuevos y lo que tú hace algunos años, algunos pocos años, te sabías, pues ahora lo tienes que actualizar porque ya se hicieron nuevos descubrimientos. Entonces, yo creo que con esta colección, aunque finalmente es una colección de divulgación, pero basta para mis fines, me voy a poder actualizar muchísimo en el ámbito de la evolución humana. Y si ya hay algo que me guste mucho, ya puedo profundizar un poquito en libros o en fuentes un poquito más técnicas. Entonces, así como está, yo creo que está perfecta. Entonces, por ejemplo, este tomo en particular, pues nos habla acerca de el último ancestro femenino, o sea, la última tatarabuela que todos los seres humanos tuvimos en común. Y es un tema bien interesante porque todos los seres humanos podemos rastrearnos hasta una abuela que todos compartimos, una tatarabuela que vivió en el sur de África hace probablemente 160,000 años cuando muy temprano, 200,000 años cuando muy tarde, pues todos somos, obviamente, por el hecho de ser especie humana, todos compartimos la misma especie, tenemos ancestros en común, pero
más reciente de nuestros ancestros en común fue esta llamada Eva mitocondrial o la Eva africana, que vivió probablemente, es más o menos se ha rastreado a través de ciertas evidencias genéticas, pudo haber vivido en algún lugar de la actual Botsuana, alrededor de un lago que se llamaba, esos no tienen unos nombres, pues como son en los lenguajes locales, los nombres de los lugares en África se dificultan mucho para los hablantes occidentales. Lago Makgadikgadi, Gadi, así se llamaba, Lago Makgadikgadi, hace como 160,000 a 200,000 años. Ahí tuvimos el último ancestro que todos los seres humanos que vivimos hoy en día tenemos en común, la famosa Eva mitocondrial. Entonces, de eso se trata este primer tomo, la Eva africana, los orígenes de la humanidad. Muy bien, pues lo voy a empezar a dejar por aquí, donde no nos estorbe la vista, y nos vamos con la siguiente entrega. La siguiente entrega se llama Las huellas de Lucy, que, bueno, es un fósil súper espectacular, un miembro de una especie que se llama Australopithecus afarensis, que todo parece indicar que efectivamente es uno de los ancestros de nosotros, los Homo sapiens, que vivió hace aproximadamente 3.2 millones de años en Etiopía. Y es uno de los fósiles relacionados con la evolución humana más espectaculares y más famosos que se tienen, por muchas razones, incluyendo por el nombre. El nombre se lo pusieron en honor de esa famosa canción de los años 60 de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Pero lo que sucede es que el descubrimiento de Lucy, de este esqueleto que estaba espectacularmente completo, y en parte también por eso se hizo tan famoso, fue el 30 de noviembre de 1974, y muchos años después algunos años después de que se estrenó la canción original de Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Pero lo que pasa es que Elton John hizo un cover de la canción, y ese cover se estrenó a mediados de 1974. Entonces, cuando los paleontólogos hicieron el descubrimiento del esqueleto de Lucy, la canción todavía estaba súper de moda. Entonces, en el campamento estaban bien emocionados analizando los restos, hablando del fósil, hablando de ellos, hablando entre todos acerca de su grandioso descubrimiento, que ellos sabían que iba a ser un descubrimiento que iba a ser época. Y a cada ratito estaba sonando la canción, el cover de Elton John de Lucy in the Sky with Diamonds, y por eso le pusieron al esqueleto Lucy. Entonces terminó siendo uno de los fósiles relacionados con la evolución humana más famosos de todos los tiempos. Bueno, pues aquí está, y también aprendí muchísimo, muchísimo de este libro. Por ejemplo, una de las cosas importantes de Lucy es que al ser su esqueleto tan completo se pudieron hacer muchas deducciones, y las deducciones es que tenía una vida una especie de vida doble. Lucy, podía vivir en los árboles. De la cintura para arriba, sus extremidades superiores estaban adaptadas para la vida en los árboles, pero sus extremidades inferiores ya estaban bastante bien adaptadas para la locomoción. O sea, se dice que era bípeda porque podía caminar en dos patas, y no se pensaba que el bipedalismo fuera tan antiguo. Y con Lucy se demostró que así era, que el bipedalismo era muy antiguo, y con fósiles posteriores se descubrió que de hecho el bipedalismo era muchísimo más anterior todavía a la propia Lucy. Se descubrió un fósil por ahí que se llama Ardipithecus ramidus, que también todo parece indicar que podría ser capaz de caminar en dos patas de manera bastante eficiente, y era 1 millón de años más antiguo que Lucy. Por cierto, Lucy tuvo una muerte trágica. Ella se murió a los 20 años de edad. Se deduce por las características del esqueleto que debió de haber tenido al menos 2 hijos, y murió a los 20 años. Todo parece indicar que se cayó de un árbol. Entonces se cayó de un árbol, una caída no menor a los 12 metros, y como resultado de las tremendas heridas a partir de la caída, ella murió muy poco tiempo después. La muerte no fue instantánea, por sí le llegó en poco tiempo, y finalmente se fosilizaron sus huesos, y gracias a ello tenemos hoy en día uno de los fósiles más importantes de la historia de la evolución humana, el esqueleto de Lucy. Muy bien, vámonos con el siguiente. Ahorita les estoy haciendo muchos comentarios, pues, porque son los que ya he leído.
En este no les voy a hacer, a ver, no les voy a hacer tantos comentarios. El de Neandertales, este libro, hay una parte que yo me puse a investigar aparte, porque no viene aquí, el origen del nombre de Neandertal. Neandertal significa el valle de Neander. Lo que pasa es que encontraron este esqueleto, el esqueleto original del primer Neandertal, o cuando menos del primero que se hizo famoso. Lo encontraron en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, en una cueva que estaba en Alemania, en un lugar que le decían el Valle de Neander. Y Valle de Neander, Neander es un apellido de un personaje al que en su honor le pusieron así al valle, el Valle del Señor Neander. Y como en alemán valle se dice tal, entonces sería Neandertal, el valle de Neander. Entonces ahí fue donde se descubrió este esqueleto y por eso se le llamó el hombre de Neandertal. Esa es más o menos la historia, que pues es uno de, que yo sepa, es el primer fósil relacionado con evolución humana que se encontró, pero fue bien difícil demostrar que, digamos que la posición de este fósil como relacionado con la evolución humana, porque en ese entonces, mediados del siglo XIX, todavía ni siquiera se conocía la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, sí fue muy difícil la historia del hombre de Neandertal al principio, pues porque en ese entonces se pensaba que, bueno, ya saben, la filosofía dominante era el creacionismo, bueno, en fin. Entonces, este es el tomo de neandertales, nuestros parientes más cercanos, que se extinguieron hace apenas relativamente poco tiempo, relativamente pocos miles de años, pero está más que demostrado que la especie humana, el Homo sapiens, tuvo intercambio y tuvimos hijos con los neandertales y tuvimos un intercambio, o sea, hubo personajes mestizos ahí, hijos de humanos con mujeres neandertales y así como hijos de hombres neandertales con mujeres humanas, hubo de todo. Y parte de nuestro genoma es genoma neandertal, un porcentaje pequeño pero significativo que ahí tenemos. Y a partir de aquí ya comienzan los tomos que no he leído. Por ejemplo, bueno, aquí lo tengo atrás, es el de Homo habilis, que es también una de las especies fundamentales en el árbol genealógico humano, uno de nuestros primos más cercanos, que fue descubierto como 10 años, si no me engaña la memoria, fue descubierto como 10 años antes que Lucy, o sea, por ahí de principios, mediados de los años 60. Y el creador de herramientas, sí, porque él ya podía crear herramientas, aunque muy, muy primitivas y muy básicas, pero ya era un creador de herramientas. Homo habilis, el creador de herramientas, el número 4, después el número 5, en busca del fuego, de cazados a cazadores. Pero fíjense que no les puedo hablar demasiado de estos tomos, porque estos tomos ya son los que ni siquiera he abierto, ni siquiera los he leído. Es todo un reto, porque si yo llegara al grado de incluso leer uno de estos al día, me tardaría 2 meses. 2 meses. Y se leen rápido, miren, se leen en 2 horas, 2 horas y media más o menos. Pero realmente estos son no solo para leerse y para disfrutarse, también son para estudiarse. Entonces sí hay que hacer un esfuerzo significativo porque la información en la medida de lo posible se te quede en la memoria y de que por supuesto también que la comprendas. Entonces es cuando uno se da cuenta de que uno nunca va a terminar de leer. O sea, si simplemente en una sola colección te vas a tardar 60 días si le das tu atención exclusiva, pues ahora imagínense qué pasaría si ya empezamos a hablar de clásicos más difíciles. Es el cuento de nunca acabar, pero bueno, ya olvidémonos de eso. Entonces, En busca del fuego es la entrega número 4, el árbol de la familia humana, la genealogía de la humanidad. Ojalá que cuando termine de leer esta colección y ya todos estén destapados, ya pienso hacerles los escaneos con mucho cuidado y ya se los muestro, porque no creo que les pueda hacer los escaneos en este caso. O sea, espero que así se esté viendo suficientemente bien y ya si llego a destaparlos todos y a leerlos todos, que eso es mi intención, ya se los enseñaría con todo y escaneos.
El árbol de la familia humana. A ver, espérenme porque me faltó algo. Ajá, sí, aquí están todos los homínidos, o sea, los, no solo no tanto homínidos, sino homínidos, que los homínidos son más cercanos a nosotros. Ya saben, el Paranthropus, Australopithecus, que hay varios tipos de Australopithecus africanos, Australopithecus afarensis, todos los tipos de Homo, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos aquí Historia del cerebro, la arqueología de la mente, esta es la entrega número 7. Vean cómo se iban manteniendo en 200 pesos mexicanos. Después tenemos Atapuerca. Atapuerca, que me parece que es una localidad española muy importante. A ver si no estoy pecando de ignorante. Lo que pasa es que todavía no llego a eso. Pero lo que pasa es que ahí se han encontrado un grupo de fósiles muy, muy importantes. 1 millón de años de evolución humana. Entonces aquí tenemos el número 8. Bueno, vamos con el siguiente, este que es acerca de Australopithecus. Dice, ¿cuándo dejamos los árboles? Aquí está este tomo, Australopithecus, que es precisamente el género al que pertenecía Lucy, Australopithecus afarensis, nada más que este es el género, o sea, es algo más grande y contiene varias especies. El arte de las cavernas, las primeras manifestaciones simbólicas, el arte de las cavernas. Muy bien, que esto es importante porque, pues, si los seres humanos ya hacían este tipo de pinturas, eso implicaba que ya eran capaces de un pensamiento abstracto y simbólico. Entonces, en parte por eso son importantes estas manifestaciones artísticas, el arte de las cavernas. Cuando las piedras hablan, los inicios de la tecnología. Aquí tenemos esta que es la entrega número 11, los inicios de la tecnología. Que, bueno, al principio la tecnología se manifestaba a través de las herramientas de piedra, por ejemplo, las más antiguas, que creo que se les llama estilo lítico oldubayense, que son piedras que apenas están un poco pulimentadas y que eran para utilizarse una sola vez y después se desechaban, que son las que utilizaban nuestros ancestros más lejanos, y después ya se empezaron a utilizar tipos de herramientas bastante más sofisticadas. Ok. El gran éxodo de la humanidad, la salida de África hacia Europa. La salida de África hacia Europa, sí, que a principios de la década de los 90, bueno, hay algunas cosas que están explicando aquí. Esa cuestión de cuándo salieron los humanos de África es, pues como todo en la evolución humana, es muy controvertida. O sea, se sabe que, que la población original humana del sur de África, por ahí de Botsuana, experimentó varias migraciones. Por ejemplo, se sabe de una migración hace 130.000 años, otra migración hace 110.000 años, algunas migraciones se iban para el sur de África y ahí se quedaban porque no tenían salida, otras se iban al norte y en algún momento a través de la península del Sinaí tuvieron que salir. Homo ergaster, la conquista de la sabana, el Homo ergaster que ya por ser Homo, pues pertenece a nuestro propio género. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Caníbales, uy, obviamente por la espectacularidad del tema, pues va a estar interesante. Primeras evidencias de la antropofagia. Pues la antropofagia parece ser que ha sido una práctica que ha acompañado a los seres humanos, probablemente desde el principio mismo de nuestros propios orígenes. Incluso, pues quién sabe, a lo mejor hasta en nuestros ancestros, antes de que nosotros nos convirtiéramos en Homo sapiens. Habría que ver. Por ahí se dice que el Australopithecus robustus, hay cierta evidencia más o menos sólida de que pudieron haberse comido a miembros de su propia especie, así como lo hacen, por ejemplo, los propios chimpancés. Entonces, pues no es tan sorprendente, no sería tan sorprendente desde ese punto de vista el pensar en la antropofagia humana, que pues también se da en culturas modernas, o más o menos modernas. La garganta del Dubái, la cuna de la humanidad, los Liki,
Fueron unos investigadores muy prestigiosos del siglo XX que investigaron, me parece que esta localidad. Entonces es una localidad donde se han encontrado fósiles relacionados con la evolución humana de los más importantes de todos. Entonces sí, es un tema obligado la garganta del Dubái. No sé si está en Tanzania o algo así, más o menos al sur oriente de África. Mujeres en la prehistoria, desmontando los viejos tópicos. Este va a estar interesante. El papel de las mujeres en la prehistoria. Muy bien, todos se ven muy interesantes. Los primeros Homo sapiens. A este le tengo muchas ganas. Origen y dispersión de nuestra especie. Porque estoy yo bastante obsesionado con el origen de nuestra propia especie. Afortunadamente, ya con los 3 primeros tomos que leí, el de la Eva mitocondrial y el de Lucy, que bueno, pues es incluso anterior a la propia humanidad, y el de los hombres de Neandertal, pues se relacionan mucho con el origen mismo de nuestra especie. Entonces, ahí está este. Híjole, es que no hay espacio donde ponerlos. Los primeros europeos, del Cáucaso a la península ibérica. Bueno, obviamente, pues esta colección, al ser una colección española, pues sí están muy centrados, muy interesados en sus propios orígenes. Entonces, que si el poblamiento europeo, que si en este caso los primeros, sí, cuestiones acerca de los primeros europeos, pues obviamente les interesa mucho, así como por ejemplo aquí en América nos interesa muchísimo el poblamiento de América, que ahí hay varias hipótesis. También el poblamiento de América es uno de los más controvertidos igualmente, ¿eh? ¿Qué comían nuestros ancestros? La alimentación de los homínidos. Este tema es bien importante, o sea, todo esto es bien importante porque tiene muchísimas repercusiones prácticas. ¿Por qué somos como somos? ¿Cómo podemos mejorar como especie? ¿Cómo podemos mejorar como individuos? La alimentación que tenemos los seres humanos actualmente es fatal y en parte es porque es una alimentación para la cual nosotros no estamos adaptados. O sea, ¿cuál es la alimentación de nuestros ancestros? Entonces, en teoría, nosotros deberíamos combinar con ejercicio, con una alimentación que tenga sentido desde el punto de vista evolutivo, pero no lo hacemos. Y de ahí viene un montón de enfermedades del cuerpo humano. Entonces, este tema va a estar interesantísimo. Los jardines del Edén, paleobotánica y paleopaisaje, o sea, cómo era el ambiente en el que se desarrollaron nuestros ancestros lejanos. Pues va muy bien esta colección, me levanta muchas expectativas. Cambios climáticos, glaciaciones y catástrofes naturales del pasado. Ya saben que el cambio climático no es exclusivamente causado por el ser humano, o sea, simplemente me parece que a principios del siglo XIX, en 1800 y tantos, 1809 más o menos por ahí, el monte Tambora hizo erupción y nos trajo el año sin verano, una especie de mini glaciación que arruinó cosechas y que le trajo una gran hambruna al mundo, y que por cierto el clima era tan lluvioso y tan oscuro, aunque claro, no era una oscuridad total, que en parte inspiró el nacimiento del monstruo de Frankenstein. Algún día les cuento esa historia, o sea, el nacimiento de la historia de Mary Shelley. Bueno, parece una locura lo que les estoy diciendo, pero después les hablo cuál es el contexto. Homo floresiensis, los efectos de la evolución en una isla. Son los famosos hobbits que encontraron en una isla. Me acuerdo más o menos, sí me acuerdo de algunas cosas, cuando salió la noticia hace algunos años que habían descubierto unos seres humanos de tamaño mini. O sea, eran seres humanos muy pequeñitos y eran seres humanos no en el sentido de que fueran Homo sapiens, porque no lo eran, pero sí eran seres humanos, digamos que en un sentido más laxo, en el sentido de que pertenecen a nuestro propio género, al género Homo. Me interesa mucho. Bueno, pues cuál no me interesa, me interesan todos. Menhires y dólmenes, estudio científico del megalitismo. O sea, los megalitos, las construcciones antiguas, y de eso se trata el número 23, la entrega número 23, que miren, aquí ya el precio era de 220 pesos mexicanos.
los primeros pobladores de América. Miren, así como los europeos se interesan mucho acerca de cuándo se pobló Europa, pues los americanos también nos preocupamos mucho bueno, nos interesamos en cuándo se pobló por primera vez el Nuevo Mundo, el auténtico descubrimiento del Nuevo Mundo. Por ahí hay dos hipótesis, una del poblamiento temprano y otra del poblamiento tardío. Eh, que sí, parece ser que el poblamiento de América se dio hace más tiempo del que se pensaba. Pero bueno, ya veremos qué me dice este libro. Existe el eslabón perdido en busca de nuestro antepasado más antiguo. De eso se trata este libro. Sigue el origen del lenguaje, un hito en la evolución. Este va a estar interesante. Por ejemplo, no sabemos la propia Eva mitocondrial, aunque ya era plenamente humana, o sea, en el sentido de que ya anatómicamente ya era humana la Eva mitocondrial, el último ancestro que tuvimos, que tenemos todos los seres humanos en común. No sabemos si ya era capaz de hablar. Es probable que sí, pero no se tienen evidencias concluyentes de que ya se tuviera un lenguaje en los momentos de la Eva mitocondrial. Pues vamos a ver qué pasa. La máquina del tiempo, fechando piedras y huesos, cómo se le hace para las dataciones de los fósiles. Sigue Homo erectus, la diversidad humana de Asia. Ven nada más, es una colección súper completa. Y pues uno se tiene que meter tantos datos en la cabeza que pues aquí, o sea, finalmente sí puedes leer estos libros como si se tratara de una novela. Lo lees y más o menos vas a quedarte al final con un panorama muy, muy general, pero en estos casos yo creo que sí es conveniente darle una repasada un poquito más profunda, quedarte con más datos y hacerte la pregunta explícita con cada libro. ¿En qué cambió mi visión del mundo después de haber leído este libro? Por si no te puedes responder ese tipo de preguntas, quiere decir que el conocimiento de lo que la asimilación de lo que tú leíste, pues no es tan profunda como pudiera pensarse. O sea, nada más un conocimiento muy vago, pues ya al final, después de leer el libro, pues es una ganancia. Pero un conocimiento con más sentido es todavía mejor. Ok. Esta portada de repente me llamó la atención. Sí, es como los gatitos de la suerte, nada más que en este caso con un dientes de sable. Muy buenas portadas, o sea, son portadas muy ingeniosas. Eso es una cosa que hay que reconocerle a esta colección. Primates fósiles arcaicos, el origen de una nueva estirpe. Aquí estamos hablando de, pues, ya no estamos hablando de género, ya no estamos hablando de su familia, de familia, ya estamos hablando del orden al que pertenecemos. A los primates, pero pues, también pertenecen nuestros parientes vivos más cercanos, que son los chimpancés y los bonobos. Y también están los gorilas, que después de ellos son los más cercanos, y después los orangutanes, son primates también. Ok. Bueno, me imagino, por ejemplo, un primate fósil, pues tuvo que haber sido el Gigantopithecus, que es una especie que se descubrió hace no mucho tiempo y que es el primate más grande de todos los tiempos, una especie como de gorila, o más bien como me parece que estaba más emparentado con los orangutanes, pero como de 3 metros de altura, y ese sí existió. Buscadores de fósiles, los pioneros en el estudio de la prehistoria, así estilo Indiana Jones, todavía este tipo de expediciones paleontológicas de los años 20 para atrás, del siglo XX, de los años 20 del siglo XX para atrás, eran expediciones pues muy aventureras. Ya después ya se empezaron a hacer mucho más estructuradas y mucho más científicas. Ok, pero este le tengo muchas ganas. Órale, muy buen libro. Se ve muy interesante. The Dawn a Rising Star, Orígenes de la Evolución Humana en Sudáfrica. Pues es que los seres humanos, el origen de nuestra especie está en algún lugar del sur de África, centro-sur de África. Entonces, por ejemplo, las poblaciones originales migraron hacia todos lados, incluyendo el sur. Entonces, se supone que los linajes más antiguos de seres humanos que existen, más cercanos a las poblaciones que
de los primeros seres humanos de la historia están en el sur de África. Por ejemplo, los bosquímanos, el pueblo bosquímano. Ellos no se dan el nombre de bosquímano, pero es el que yo me grabé. Eh, ellos son uno de los, el linaje que yo sepa, el más antiguo, el que comparte más genes con la población original que comenzó todo. Entonces aquí está. Vamos a ver qué más. Los europeos del Pleistoceno medio. Homo heidelbergensis y otras especies. Los europeos del Pleistoceno medio. O sea, estos ya son plenamente humanos, pues ya son género Homo. Y al parecer, habla acerca de precisamente de esta especie que les acabo de mencionar. Chamanes y brujos, primeros mediadores entre el cielo y la tierra. El sexo prehistórico. Tras los orígenes de la sexualidad humana. Muy bien. Domesticando seres vivos, el fin del nomadismo y el comienzo de lo sedentario. El mensaje de los dientes, enigmas de la sonrisa de los fósiles. Y que los dientes tienen un montón de información, por principio de cuentas, el tipo de cosas que los seres que traían esos dientes podían comer. Si los dientes tienen unos caninos muy prominentes, entonces puede ser que tuviéramos una dieta más carnívora o más omnívora, y es muy probable que luego eso forma parte del dimorfismo sexual. En muchas especies de primates y muchas especies relacionadas con los seres humanos, los machos tienen los colmillos muy prominentes y las hembras no, porque les sirven a los machos para luchar entre sí y tener un mayor estatus en el grupo. Entonces, por otro ejemplo, es cuando los dientes tienen un esmalte muy grueso, tienden a ser dietas muy vegetarianas. Y entre más grueso sea, son dietas de más baja calidad. O sea, un esmalte grueso significa que te alimentas de vegetales, que tienden a ser duros. Y si de plano es muy grueso, pues es que también te alimentas de ramas y las masticas, y te alimentas de raíces, y las raíces, pues como nuestros antepasados más lejanos no las lavaban, también con arena y con tierra la masticaban, y son materiales muy abrasivos. Entonces, entre más es grueso el esmalte, implica una dieta más vegetariana y de menor calidad. Todo en la dentadura nos da pistas acerca de cómo era el ser al que le pertenecía esa dentadura. Por eso los paleontólogos se ponen bien felices cuando obtienen ese tipo de evidencia. Homo antecesor. Imagínense cuando solamente conocíamos al Homo sapiens y al Homo neanderthalensis, y de repente empiezan a surgir todas estas especies de nuestro propio género: el Homo antecesor, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo heidelbergensis, todo tipo de... El explorador europeo dice aquí, todo tipo de primos que tuvimos, y al final solo quedamos nosotros. Por ahí el Homo floresiensis y el hombre de Neandertal fueron los últimos que resistieron. Quién sabe hasta qué punto nosotros tuvimos, por ejemplo, con los hombres de Neandertal, quién sabe qué tanto los seres humanos modernos tuvimos responsabilidad en su extinción. ¿Y qué hubiera pasado si los seres, si los neandertales hubieran sobrevivido hasta el día de hoy? Si de por sí, cómo nos peleamos por cuestiones de raza, ahora imagínense compartir el planeta con una especie diferente, por más humana. Yo creo que hubiera sido una gran oportunidad. Imagínense nada más otra especie inteligente con la cual platicar, que muy emparentada con nosotros, pero la especialidad del ser humano es el conflicto. ¿Cuántos problemas no nos hubiera traído? ¿Cómo sería el mundo si la mitad del mundo fuera Neandertal y la otra mitad fuera Homo sapiens? La revolución neolítica, agricultores y ganaderos. Debates y fraudes, también le tengo muchas ganas. Controversias en la evolución humana.
simplemente pues los fraudes que se han hecho, las falsificaciones. Híjole, qué cosa. Incluso me hace entrar en conflicto esto, tanta información, tantos datos que yo tengo que saber y que me tengo que meter a la memoria. ¿Y cuándo voy a tener tiempo para todo lo demás? Simplemente vean ahí la biblioteca clásica Gredos, de la cual ya he leído docenas de libros, pero son 350. No, ya no me alcanza el tiempo. Aunque viviera 50 años más, que no los voy a vivir. No, pues ya ando por los 49. La muerte en la prehistoria, enterramientos, ajuares y tumbas. La muerte en la prehistoria. Pues, tuvo que haber habido un momento en que nuestra especie, o a lo mejor los antecesores inmediatos de nuestra especie, no enterraban a sus muertos y de repente empezamos, bueno, quién sabe qué tan repentinamente, pero en algún momento tuvimos que empezar a enterrar a nuestros muertos. Imagínense qué tan ajeno nos parecería el de hoy que tú vayas caminando con un grupo de tus semejantes y que de repente se muera uno y sí te duela, sí te preguntes qué es la muerte, pero finalmente lo dejas ahí y tú te sigues. Eso nos suena bastante ajeno, como en caso de emergencia nada más, como en caso de una crisis, porque en un caso común, normal, común y corriente, pues le das un enterramiento. Pero pues aquí no, en algún momento tuvieron que venir los primeros enterramientos. Muy bien, vámonos con los últimos, que son estos. Número 41, Darwin y el origen de la humanidad, las raíces históricas de la evolución. Sí, porque muchas veces uno piensa que el hecho de la evolución se empezó a conocer a partir de Darwin y pues, eso dista mucho de ser cierto. O sea, ya las evidencias que se acumularon antes de Darwin acerca de que los seres vivos evolucionábamos, pues ya eran abrumadoras, ya convencían muchísimos biólogos, en ese entonces naturalistas, ya estaban convencidos de la idea de la evolución. Incluso la idea de la evolución en un nivel muy extraño y muy básico se puede rastrear hasta algunos de los antiguos griegos. Pero ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ya se tenía una sospecha muy firme de que los seres vivos no eran estáticos, sino que cambiaban, evolucionaban. Por ejemplo, el propio abuelito de Darwin, Erasmus Darwin, que Darwin y nunca conoció o sea, nunca se conocieron porque el abuelo de Darwin murió antes del nacimiento de Darwin, que se iba a imaginar Erasmus Darwin, el abuelito que iba a tener como nieto a un inmortal. El propio Erasmus Darwin era famoso, era poeta, todavía su obra es por ahí conocida entre ciertos especialistas, y Erasmus Darwin, él menciona sus ideas evolutivas en algunos escritos, en algunos poemas, y Mary Shelley, la autora de la historia de El monstruo de Frankenstein o el moderno Prometeo, menciona al señor Darwin en su prólogo. Nada más que no menciona al señor Darwin a Charles Darwin, menciona al abuelito, a Erasmus Darwin. O sea, a ese se refiere con el señor Darwin. Y pues tenemos, por ejemplo, a Lamarck. Lamarck era un evolucionista que vivió antes que Darwin, nada más que eh, Lamarck, el del cuello de las jirafas, acuérdense, eh, creía que la evolución era un hecho y propuso el mecanismo a través del cual él pensaba que funcionaba la evolución. Para su desgracia, se equivocó y el mecanismo que él propuso, era el incorrecto. Así hasta que llegó Darwin en 1859 y por fin pudo proponer el mecanismo correcto de la evolución por el cual nos transformamos los seres vivos, al cual él le llamó selección natural. Entonces la evolución es transformación. ¿Cómo se da esa transformación? Es el mecanismo de la selección natural. Y por ahí Alfred Russel Wallace, que fue otro naturalista, que descubrió independientemente la idea de la evolución por selección natural. Bueno, ya ven, eso es mi especialidad, la biología. Entonces, por eso les puedo hablar un montón de eso. Los parantropos, una humanidad paralela. Los parantropos son otros de nuestros ancestros, son homínidos, ya no son género homo, no son australopithecus, me parece que son anteriores incluso a los australopithecus.
Aquí sí me gustaría leerles lo que dice aquí. En nuestro árbol evolutivo existe una gran rama africana, paralela a la que originó a la que originó nuestra especie, muy singular. Una rama compuesta por varias especies que desaparecieron sin dejar rastro. Tenían enormes dientes y unos cráneos muy robustos. Estamos hablando de los parantropos. ¿Quiénes eran? ¿Por qué eran tan diferentes? ¿Y por qué se extinguieron? Saber sobre los parantropos es saber sobre nuestros orígenes. Razas humanas. El fin de un mito. Sí, actualmente, desde el punto de vista de la biología, no se consideran que las razas humanas sean significativas o que tengan algún tipo de realidad. Homo sapiens ha adaptado a los distintos ambientes. En su evolución se han generado las diferencias, pero también las mezclas entre grupos. La mayor parte de la biodiversidad se halla entre los individuos de cada población y toda clasificación es irreal. La biología refuta el mito racial. Tecnología antes de la humanidad. Las herramientas de los prehumanos. Balsas, troncos y canoas. Pues esto fue fundamental porque llegado a cierto grado de desarrollo, los seres humanos empezamos a navegar por los mares y pues así pudimos empezar a colonizar otros lugares. Por ejemplo, supongo que la colonización de gran parte de Oceanía y de específicamente de Australia tuvo que haberse dado de esta manera, porque si no, pues ¿cómo? Ok, pues imagínense esos aventureros. Los seres humanos hay de todo, incluso los que se arriesgan a ese tipo de aventuras de andar en una balsa hacia lo desconocido y poblar nuevos lugares, exploradores. Los grandes simios del pasado, evolución de los primates no humanos, este también me interesa mucho. Por ahí hay algunos que se relacionan, algunos libros que hablan de esto. ¿Qué sabemos sobre la evolución de nuestros parientes más cercanos? El registro fósil de los grandes simios antropomorfos es escaso y cuando se dispone de estos fósiles son difíciles de interpretar y colocar dentro del árbol evolutivo. En la actualidad, la evolución de estos linajes es todavía un enigma. Lo que pasa es que luego uno, cuando no es especialista, piensa que cuando uno se encuentra un fósil, se encuentra el esqueleto completo y no, pues muchas veces te encuentras el fragmento de un hueso y eso es todo lo que te encuentras. De ahí se hacen maravillosas deducciones y muchas especulaciones a través de todo un proceso de método científico, pero finalmente los fósiles tienden a ser muy escasos y están en muy mal, digamos que en un muy mal estado de conservación. Ya con el paso del tiempo vas encontrando más fósiles de individuos diferentes en diferentes localidades y esto te sirve para dar una visión más completa de lo que estás hablando en cierta especie, pero los fósiles tienden mucho más a faltar que a sobrar, ¿eh? Ya, por ejemplo, en el caso de Lucy, de Australopithecus afarensis, ya tenemos un montón de evidencia fósil, por ejemplo. Ahí sí tenemos al hombre de Neandertal, también tenemos ya un montón. Siguiente, la extinción de los grandes mamíferos. Clima o depredación humana, o una combinación de las dos cosas. El hecho es que los seres humanos somos una fuerza muy destructiva, podemos ser muy constructivos, pero por lo general somos muy destructivos y le causamos una cantidad de dolor al reino animal que es horrible. Somos una especie loca, eso es lo que yo digo, somos o sea, como individuos hay individuos muy centrados, pero como especie eh, se nos bota la canica. Por eso tan importante la otra colección que estoy leyendo. Por eso no es que no le esté echando ganas a esta colección. Estoy leyendo mucho la de Rostros del Mal, que ya la llevo a más de la mitad, pero voy a completar mucho el conocimiento de Rostros del Mal con el conocimiento de esta colección para entender mucho el por qué nosotros somos como somos y nos comportamos como nos comportamos, a veces como monstruos. Homo naledi, la sorpresa africana que lo cambió todo. Fíjense, otro Homo. En los últimos años se empezó a sospechar que la evolución humana no era un proceso lento, lineal y gradual. Eh, Eso se le llama teoría del equilibrio puntuado, o sea, de que las especies no van cambiando poco a poco y una especie se va transformando en otra al paso de los cientos de miles de años o de millones de años, sino que el cambio es
por medio de evolución por selección natural, bastante repentino. Repentino no quiere decir que se den 20 o 30 años, pero que no necesita tampoco tantos cientos de miles de años para darse. O sea que en términos geológicos sería un instante, aunque sí lleva su buena cantidad de años, pero no tantos como se pensaba. Eso es el equilibrio puntuado. O sea, las especies duran mucho tiempo estables y de repente se transforman en poco tiempo, relativamente poco. En los últimos años se empezó a sospechar que la evolución humana no era un proceso lento, lineal y gradual. Los descubrimientos de los fósiles de Homo naledi en Sudáfrica, la manera de excavarlos, analizarlos e incluso su divulgación a nivel científico y mediático nos ha confirmado esta sospecha. En este libro se narra el viaje hacia la comprensión de esta última especie nueva descubierta en nuestro arbusto evolutivo. De esta no sé nada, es muy, muy reciente, según yo. O sea, que su conocimiento, un fascinante camino hacia el conocimiento de la naturaleza humana. Por cierto, uno de los descubrimientos de la teoría de la evolución por selección natural rápida, o sea, por equilibrio puntuado, es una persona que yo admiro muchísimo y de la cual he aprendido mucho, Stephen Jay Gould, un biólogo que era un escritor de gran elegancia. Por ahí tengo un montón de sus libros, sus ensayos científicos, que siempre se los recomendaré mucho. Los orígenes de la violencia. Este es uno de los principales que tengo que leer. Está La guerra de nuestros genes. Pues sí, la guerra está en parte en nuestros genes y en parte es una construcción cultural. Son las dos cosas, pero el hecho de que la tengamos en los genes no necesariamente quiere decir que sea un destino contra el cual no podemos luchar. Son muchas las teorías sobre si los seres humanos somos moralmente buenos o malos por naturaleza. Pues nada más lean El Señor de las Moscas. Y no parece que vayamos a llegar a un acuerdo. El registro arqueológico prehistórico demuestra la existencia de una gran cantidad de matices. Los conflictos interpersonales se conocen desde los albores de la humanidad. Esta es una historia de asesinatos, masacres, raptos y decapitaciones prehistóricas que crece a medida que avanzamos en el tiempo. Somos unos hijos de la fregada, los seres humanos, ¿eh? Pobres animales a los que les tocó vivir con nosotros. Pobre reino animal, cómo sufre con nosotros. La sexta extinción, el impacto humano en la evolución. ¿Ok? Otro importante para el contexto actual. Estrellas de la evolución humana, fósiles, yacimientos y paleontólogos en portada. La historia de la ciencia que investiga el pasado de la especie humana está plagada de hitos. En el último siglo han tenido lugar descubrimientos que han cambiado algunos de los paradigmas fundamentales sobre el pasado de la especie. Algunos de ellos han tenido gran repercusión, incrementando así el interés social en conocer de dónde venimos, para comprender mejor cómo somos y hacia dónde caminamos. Eso tiene mucho sentido. Ok, los humanos del futuro. De la piedra a la luna. Los humanos del futuro. La humanidad es bueno, aquí está. O sea, ¿cómo podríamos ser en el futuro? Los Homo sapiens, sobre todo si ya empezamos a combinar tecnología con biología. Vamos a quedar como los Borg de Viaje a las Estrellas. La Venus americana. Lucía y otros hallazgos en el Nuevo Mundo. Más que un fósil, es un símbolo americano. Con Lucía descubrimos cómo se poblaron las Américas, desde los primeros humanos hasta la llegada de los colonizadores europeos, cómo se asentaron, vivieron y enfermaron y cómo progresaron. Un viaje que empieza hace más de 30.000 años y que acabamos con Cristóbal Colón. Orce, el Olduvai europeo, porque Olduvai es africano. Cuando los humanos descubrieron el viejo continente. Entrega número 54. La ciencia del pasado. ¿Cómo trabajan los paleontólogos modernos? Esto va a ser muy esclarecedor. Porque, bueno, finalmente la ciencia es una disciplina que siempre te debe dar el método, que siempre te tiene que explicar cómo llegas a los resultados. No es como la religión, que es cuestión de fe, exclusivamente de fe, o como la filosofía, donde no tienes por qué demostrar las cosas, o sea, no tienes que llegar a una conclusión objetiva, pero sí tiene que haber discusión racional. Aquí tiene que haber discusión racional y también tiene que haber una demostración objetiva. Entonces, pues para que no nos creamos todo esto que nos están diciendo en esta colección por dogma de fe, pues digamos que aquí está el método de los paleontólogos. Escenas de la humanidad, los últimos cazadores y recolectores,
las faunas cuaternarias, de los dientes de sable a los bisontes de Altamira. Ya estamos por acabar. Número 58, nuestro ADN, el DNI genético de la especie humana. Los últimos neandertales, miren, casi se abrió la colección con este tema y casi se cerró con este tema de los neandertales, el enigma de una extinción. ¿Qué tanto nosotros tuvimos que ver con esta extinción de nuestros hermanos neandertales? Y si uno piensa, o sea, imagínate, si los neandertales vivieran hoy en día, igual nos hubiéramos hecho la guerra hasta extinguirnos todos, o a lo mejor los neandertales hubieran extinguido a los Homo sapiens, o nosotros hubiéramos extinguido a los neandertales en caso de que hubieran sobrevivido en este contexto actual. O a lo mejor hubiéramos aprendido a vivir en paz y nosotros estaríamos casándonos con neandertales. A lo mejor nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga sería un neandertal. ¿Quién sabe? Las posibilidades son ilimitadas. Y finalmente las enfermedades, paleopatología, las enfermedades de la prehistoria. Con eso terminamos, por supuesto, esto de esta colección que yo respeto mucho, que se ha ganado mi respeto, aunque como les digo, tiene algunos errorcitos por ahí. Pues le traigo muchísimas ganas, así que voy a tratar de apurarme mucho en todo lo que estoy leyendo. Ahí les voy a subir muchos videos acerca de lo que estoy haciendo, acerca de mis lecturas, porque obviamente no todo es leer novela. No, para nada. O sea, digamos que son cuando menos tres vertientes. Literatura en general, de lo cual pues, la reina es la novela, también cuento. Filosofía por otro lado y literatura científica por el otro. Pero es demasiado. Entonces no me doy abasto. Sería cuestión de no dormir y leer todo el tiempo que se pueda. Pues finalmente a mí me apasionan los libros y supongo que si ustedes están viendo este video comprenderán mi punto de vista porque también deben de ser unos apasionados de los libros. Así que ya subiré videos diciéndoles cómo voy con todos estos libros, cómo voy con mis proyectos, cómo voy con todo. Pero sí, por dentro me siento abrumado, ¿eh? Me siento abrumado porque pues es demasiado y pues yo ya no soy un jovencito. Ya no soy un jovencito de 20 años, 25 años, como pues, la mayoría de los booktubers que son muy jóvenes. En resumen, el caso está en que estoy abrumado, estoy rebasado y sin embargo ahorita que apague la cámara, pues me voy a seguir apurando al máximo. Probablemente abra el cuarto tomo de esta colección, pero lo más seguro es que me vaya con la de Rostros del Mal o con algunos de los libros de Biblioteca Clásica Gredos o lo que sea. No lo sé. Estoy rebasadísimo, así que mejor ya me voy a seguir trabajando. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo soy Roberto. Nos vemos en un próximo video.